Sean todos bienvenidos al estudio de las 70 semanas de Daniel. Yo quiero invitarte a prestar atención a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos dará las pautas para interpretar las profecías. Tú no necesitas confiar en ninguna persona que te explique estas profecías. Tú necesitas confiar en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo por medio de la palabra de Dios uno puede interpretar la profecía de las 70 semanas de la cual hablan Daniel capítulo 9. Y yo también quiero invitarte, si en algún momento tú dudas de algo que pronuncio en este video, que pongas pausa y puedas buscarlo en la Biblia o puedas sacar las cuentas de los números que dice la profecía y puedas luego continuar viendo este video. Voy a ser lo más breve posible para que la profecía de las 70 semanas puedan comprenderse. Bien, antes vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos ilumine y que estas profecías nos ayude a creer más en nuestro Señor Jesucristo y a confiar que la Biblia jamás se equivoca con respecto a los cómputos proféticos que en ella se presentan. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos tu dirección, que al abrir tu palabra nuestro entendimiento sea iluminado por tu Espíritu Santo, que nos ayudes a entender estas profecías y nos ayudes a elevar nuestra mente y corazón a tu presencia. Te agradecemos por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar con esta profecía muy significativa, yo quisiera que podamos entender algo para que ustedes puedan ver todo lo que vamos a detallar en el pizarrón, pero con nuestra atención puesto en la palabra de Dios, ¿está bien? Vamos a hacer una línea de tiempo aquí. Nosotros nos ubicamos en el 2023. Bien. El tiempo en la historia se cuenta como antes de Cristo y después de Cristo. No hay año cero, o hay uno antes de Cristo o uno después de Cristo, por lo tanto el uno se repite dos veces y hay que contarlo las dos veces. Pero vamos a poner una línea para diferenciar lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Ahora bien, ¿qué nos dice la profecía de las 70 semanas? Vamos a leer el primer versículo en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, dice el ángel, para tu pueblo, allí le menciona a Daniel. 70 semanas. Ustedes saben que en las profecías usamos un cómputo profético para saber de cuánto tiempo estamos hablando. Según Ezequiel, voy a dejar las referencias acá, Ezequiel capítulo 4, día por año interpretamos en las profecías. O sea que un día equivale a un año en las profecías. Por lo tanto, si hablamos de una semana, estamos hablando de 7 años. Y si hablamos de 70 semanas, estamos hablando de 490 años. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Si hablamos de 70 semanas es porque 490 años fueron determinadas para el pueblo de Israel. Tenemos que entender que estos años son literales, pero la profecía lo presenta como días o semanas. 70 semanas y ocurrirían varias cosas, ¿verdad? Se iba a poner fin al pecado, se iba a expiar la iniquidad, pero hay algo importante, hay un punto que tenemos que destacar para saber de qué estamos hablando. Que en esas 70 semanas también se iba a ungir al santo de los santos. ¿Está bien? Daniel está viendo las profecías aproximadamente en el año 600
antes de Cristo. Y esta profecía habla del futuro, algo más adelante de Daniel. Ahora nos da la pauta para saber cuándo comienzan las 70 semanas o los 490 años de las profecías. Para saber cuándo comienza tengo que leer un versículo más. El versículo 25 dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Ya tenemos aquí el punto de partida para saber cuándo comienza la profecía de las 70 semanas. El ángel nos dice a todos: sepan que desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, y ahí habla hasta el Mesías príncipe, habrá cierta cantidad de tiempo. ¿Cuándo comienza la profecía? Cuando salió la orden para reedificar Jerusalén. Y aquí está la confusión de muchos. Muchos que van a la palabra creen que esa orden para edificar Jerusalén se dio por el tiempo de Salomón. Salomón fue el que construyó la casa de Dios. Dios no le dejó a David, pero sí a Salomón construir la casa. Pero ¿saben por qué no estamos hablando aquí de la edificación que llevó a cabo Salomón? Porque Daniel escribió las profecías alrededor del 600 a.C., pero Salomón vivió alrededor del 900 a.C. Entonces no podemos estar hablando de alguien que vivió 300 años antes de Daniel. Claramente estamos hablando de una reedificación que se hizo después del año 600 a.C. ¿Cómo entendemos el antes y después de Cristo? Es fácil. Yo podría decirte que una persona nació en el año 2000 y murió en el año 1900. ¿Cómo es posible? Porque te estoy hablando antes de Cristo. Nació en el año 2000 y murió en el año 1900. Y los años van bajando y van bajando hasta llegar al punto intermedio, el punto cero que le decimos la mayoría, ¿está bien? Es por eso que Salomón vivió antes, mucho más antes de Daniel, y esta profecía habla de algo más adelante. Sabe pues y entiende que desde esa orden hasta el Mesías príncipe, dice la palabra de Dios, habrá 7 semanas, vamos a escribirlo acá, 7 semanas, que equivalen a ¿cuántos años? 7 por 7, 49 años, más 62 semanas, dice la palabra. ¿A cuánto equivalen 62 semanas? A 434 años. Desde la orden hasta el Mesías príncipe, entonces pasarían, vamos a sumar, 483 años. Presten atención ahora. Tenemos que saber cuándo salió la orden para reedificar Jerusalén. En la historia salieron muchos decretos para que Jerusalén sea reedificada, pero el decreto más importante salió en el año 457 a.C. ¿Por qué decimos que es el decreto más importante? Porque lo decretó Artajerjes junto con otros príncipes y gobernadores. Y es porque ese decreto está en la palabra de Dios en el libro de Esdras y Nehemías. En Esdras capítulo 7 encontramos que Esdras se regocija y dice: wow, los últimos versículos, cómo Dios tocó el corazón del rey para sacar semejante decreto, para que su casa sea reedificada. Y si uno sigue leyendo Esdras y el libro de Nehemías, veremos que la casa de Dios y los muros y la ciudad está siendo reedificada. Es una de las reedificaciones que aparece en la palabra de Dios y que fue firmada por varios reyes. Por eso este punto de partida es un punto de partida certero conforme a las profecías. Ustedes encontrarán un detalle interesante en Daniel 9 y el versículo 25. Nosotros ya hemos leído, pero las últimas palabras dicen: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por lo tanto, ese decreto se tenía que dar en tiempos angustiosos. Y los tiempos angustiosos justamente fueron los que pasaron
Esdras y Nehemías. No vamos a leer todo el libro, pero ustedes recordarán que Nehemías, cuando estaba triste porque Jerusalén estaba desprotegida, pidió al rey nuevamente ir para poder levantar el muro por lo menos, y cuando fue a levantar, mientras con una mano construía, con la otra los constructores tenían una espada, porque los enemigos los acechaban constantemente, tuvieron que enfrentar varios enfrentamientos, varias guerras con pueblos vecinos que querían la destrucción de Jerusalén. Fue realmente angustioso reedificar la ciudad en ese año. Ya tenemos el punto de partida exacto de la profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿por qué la profecía decía que en 7 semanas y 62 semanas serían reedificadas Jerusalén? Porque el plazo que llevó a los constructores terminar la reedificación de Jerusalén fue un plazo de 49 años. ¿Cuándo se termina de reedificar? En el 408 después de Cristo. En el libro de Esdras y Nehemías ustedes encontrarán la historia de la reedificación de Jerusalén. Un plazo de 7 semanas, del 547 al 408, para reedificar Jerusalén. La profecía decía en 7 semanas y 62 semanas, ¿para qué? Hasta que aparecía el Mesías príncipe. Y bien decía el versículo 24, y ungir al Santo de los Santos. Y ahora yo te voy a pedir que hagamos matemáticas. Desde el 457, si yo avanzo 483 años desde el 457, caigo en el año 27 después de Cristo. Según la profecía, en este año tenían que ungir al Santo de los Santos. Y yo te voy a dejar las referencias para que vos puedas buscarlo en la Biblia. En Lucas capítulo 4, el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, wow, la palabra ungido, ¿verdad? Para predicar las buenas nuevas a los pobres. Qué interesante, ¿verdad? El Espíritu de Dios había ungido al Señor en el año 27. Allí lo menciona Lucas el capítulo 4. Pero algo interesante también, cuando Jesús es ungido y cuando Cristo es bautizado, dice Marcos capítulo 1, que Jesús cuando se bautiza empieza a predicar, arrepentíos, crean al Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo estaba hablando? De este tiempo. El plazo de las 69 semanas del cual la profecía hablaba en Daniel capítulo 9. El tiempo se ha cumplido. ¿Y cómo se cumplió, verdad? Se cumplió con precisión. Hermanos, desde el 457 exactamente hasta el ungimiento de Cristo como el Mesías, hay 69 semanas, es decir, 483 años. La profecía es exacta. La profecía dice y se cumple. Los profetas predicen, hablan por parte del Señor, hablan del futuro como si fuera que ya estaba ocurriendo, siendo que esto se escribió muchos años antes de Cristo. Vamos a ver lo que dice el versículo 27, qué sucede después de que a Cristo se lo unge como el Mesías. Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vamos a parar ahí. Ahora nos está diciendo que por una semana más, desde el año 27, confirmaría el pacto con muchos. Si uno avanza una semana más, ven, la semana que nos falta para llegar a las 70, aquí tenemos 69 y acá tenemos una, es igual a 70. Una semana más del año 27, es decir, caer en el año 34, se confirmaría el pacto con muchos. ¿Qué pasó en el año 34? Apedrearon a Esteban. Ustedes pueden encontrarlo en Hechos, en el capítulo 7 en adelante. En los últimos versículos de Hechos,
ya está hablando del apedreamiento de Esteban. Pero ¿qué más ocurre? Que desde Hechos capítulo 7 en adelante, la predicación es dada a los gentiles. Aquí es donde Pedro y Cornelio tienen la visión. Pedro tenía que ir a Cesarea para predicarle por primera vez a un gentil. Aquí es donde Felipe, también lo cuenta Hechos, se va a una ciudad de Samaria para predicarle a los gentiles. También bautiza al etíope. Aquí es donde Pablo estaba por ir a predicar a los judíos y recibe una revelación del Espíritu Santo que le dice: andate lejos a los gentiles. Como bien decía la profecía, el pacto de Dios ya no sería exclusivo para los judíos o los israelitas. El pacto se confirmaría a muchos, y no solo a muchos, sino a todo el mundo. Dios extendió el Evangelio aún hasta los gentiles y hasta nosotros, que hoy nos llega la palabra de Dios y podemos aceptar por fe a Jesús y ser parte de su pueblo. La profecía se cumplió con exactitud. Pero hay un detalle que vamos a seguir leyendo. En el versículo 27 decía: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La profecía nos está diciendo que a la mitad de esta última semana, vamos a poner en el año 31, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué ocurre en el año 31 después de Cristo? Crucifican al Señor. Juan 19. Le dan muerte al Mesías. Antes de Cristo tenían que hacer sacrificios. Ustedes recordarán que tenían que matar un cordero para sacrificio, palomas, carneros, toros, machos cabríos para sacrificio. Pero cuando Cristo muere, ya no eran necesarios los sacrificios. Es por eso que su muerte en el año 31 hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Es tremendo, ¿verdad? Justo a la mitad de semana muere Cristo. Ahora también nos dice Mateo, capítulo 27, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Era otro símbolo donde Dios le estaba manifestando. El santuario terrenal ya no era necesario. Cristo ya murió. Y el templo se rasgó el velo desde arriba hacia abajo porque la orden vino desde arriba. El tiempo se había cumplido. Aquí tenemos, espero que hayan tomado nota de esto, aquí tenemos los periodos y los cómputos de tiempo perfectos tal y como se dieron. Desde la salida de la orden hasta el ungimiento de Cristo, 69 semanas. Desde que Cristo fue bautizado hasta la muerte de Esteban y la confirmación del pacto a muchos, una semana más. Y a la mitad de semana, Cristo, por medio de su muerte, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. 69 más 1, 70. Desde el año 457 al año 34, 490 años, que equivalen a 70 semanas. Esta profecía está bien documentada en la historia. ¿Cómo uno llega a la conclusión de estos años? Pues lleva un estudio mucho más profundo, calculando los años que los reyes suben al mandato, al reino, y desde que los reyes también salen de los reinos o mueren, uno saca cálculos y por medio de la palabra de Dios también podemos llegar a la conclusión. ¿Cómo saben que este libro fue escrito en el 600 a.C.? Bueno, nació tal rey, murió tal rey, y sacan las conclusiones. Lo importante es que nosotros ya estamos viendo la historia y la vemos como queremos, desde atrás para adelante o también desde adelante para atrás. Si uno quisiera empezar desde el año 34, cuando el pacto se confirma, vamos retrocediendo una semana, 69 semanas, y así llegaremos siempre a los mismos años. Es interesante, hermanos, porque la profecía es muy clara, es una profecía significativa. Este fue el tiempo de gracia desde que Jesús dijo y pronunció estas palabras, que el pueblo tendría 70 semanas, pero luego el pueblo rechazaría a Cristo, porque lo terminan rechazando, y a sus discípulos
y la predicación es dada a los gentiles. Este fue el periodo de gracia para Jerusalén. Ya para el año 70 Jerusalén ya fue invadida por los romanos y es destruida. Ahora, hay un problema muy grande con respecto al entender esta profecía. Es que muchos dicen lo siguiente: bueno, 69 semanas fueron determinadas para Israel, 69 semanas, y la última semana será en el tiempo del fin, 7 años. Y serán 7 años de tribulación en el tiempo del fin. Yo digo, ¿con qué autoridad bíblica uno separa la semana de Daniel y la envía al futuro? ¿Con qué versículo bíblico? ¿Con qué versículo bíblico yo digo que los impíos sufrirán 7 años de tribulación? ¿Con qué versículo bíblico yo puedo saber que en realidad Israel tuvo 69 semanas y no 70? Y esa semana que le falta o esos 7 años son para el futuro. Bueno, pues no hay textos bíblicos para afirmar que habrán 7 años de tribulación para los impíos. No hay ni un solo texto bíblico. ¿Sí habrá tribulación antes de la venida de Jesús? Claro que la habrá. No se dice el tiempo, no se dice la fecha, la hora. Lo que sí sabemos es que esta profecía ya terminó en el año 34. Es importante como toda profecía. Nunca digamos que es poco importante porque ya pasó. No, es muy importante como toda profecía. También en el año 457 inicia un periodo profético de 2300 tardes y mañanas, que entran en otro periodo profético bastante abarcante y siguen siendo importantes. Por eso yo te invito a que por sobre todas las cosas tú puedas creerle a la palabra de Dios, no a los predicadores, no a los mensajeros. Cualquier humano puede equivocarse al poner fechas, pero la palabra de Dios no se equivoca. Todos los versículos, toda la teoría que presenta la palabra de Dios, que está bien documentada en la historia, es muy precisa. Y en la última semana de la cual hablaba Daniel, que es el periodo del año 27 al 34, en esa última semana ocurrieron los eventos más importantes alguna vez escuchados en la historia. Jesús se bautizó, Jesús murió por nosotros y la predicación fue dada a los gentiles. ¿Cómo puedo yo decir que esta última semana con esos 3 eventos son para los judíos en el futuro? Cuando en realidad ya se cumplió con la muerte de Cristo, con su bautismo, su muerte y con la muerte de Esteban, que fue el primer mártir, el cual por medio de ese evento que ocurrió en el año 34 se le dio el permiso a los discípulos y el llamado a ir a los gentiles. 3 eventos importantes. Yo te invito a seguir escudriñando la palabra de Dios, hay mucho más que estudiar y seguramente seguiremos estudiando en este canal. Así que si te parece importante la información, podés suscribirte para estar atento cuando hablemos de las otras profecías significativas de la palabra de Dios. Quédate ahí, si tenés alguna duda podés dejar en los comentarios, voy a estar leyendo todos los comentarios que con respecto al tema se hacen y con mucho respeto. Preguntando quizás algún detalle o preguntando dónde está la cita bíblica. Yo creo que puse todo en pantalla, pero quizás alguna me olvidé, así que pueden dejar sus dudas en los comentarios. Bendiciones y nos vemos en el próximo estudio.